después de reunirse Joe Biden y Kevin McCarthy. Hablamos ahora del sector bancario. Volvemos a mirar a los bancos regionales de Wall Street. Ayer la sesión, ya saben, comenzó para estos bancos pues como una auténtica fiesta. Aquí estábamos explicando cómo subían, por ejemplo, bancos como PacWest en torno a un 30% en la apertura. Y claro, acabó de una forma bastante común, por decirlo de alguna manera que no suene feo. PacWest, como decimos, pasó de subir casi un 30% al principio de la sesión a cerrar con una subida del 3,6%. Bueno, no está mal la subida, pero claro, en comparación con el 30%, pues se desinfló muchísimo. First Horizon, otro banco del que hablábamos la semana pasada y que ahora vamos a adentrarnos un poquito más en su historia y en lo que ocurrió la semana pasada. Ayer empezó subiendo casi un 2% y terminó con una caída completamente al contrario, del 2% también. Pero hoy, en estas claves de la tarde, quería comenzar esta sección centrándonos en First Horizon. First Horizon es un banco regional con sede en Tennessee que da servicios financieros a través de ubicaciones en 12 estados del sureste de Estados Unidos. Banco regional, básicamente. En esta región, en la región del sureste de los Estados Unidos, First Horizon es el cuarto banco regional más grande, así que desde luego que no está nada mal el tamaño que tiene esta entidad financiera. Ya en febrero de este año salía una noticia en torno a First Horizon que, daba a entender que el banco podía estar en buena forma. Un banco canadiense, el Toronto Dominion Bank, TD por acortar, a partir de ahora voy a usar estas siglas, TD para mencionar este banco. TD iba a comprar First Horizon, era lo que se había publicado, lo que se había anunciado por ambos bancos en febrero. Pero algo pasó la semana pasada. De repente ambos emiten un comunicado anunciando que cancelaban la operación por la incertidumbre de si recibirían o no las aprobaciones regulatorias y de cuándo las recibirían. Claro, una noticia que se da justo la semana pasada, que ya saben ustedes que fue una semana de tumulto absoluto para los bancos, con la caída de First Republic Bank, con el desplome, por ejemplo, de PacWest, de First Horizon el día que se publicó esto. Desde luego que no era una buena semana para estas entidades financieras. Bueno, tampoco se dio muchos detalles en ese comunicado de ambos bancos diciendo que cancelaban la operación. Tampoco se daban muchos detalles de lo que estaba pasando realmente detrás de esa cancelación sorpresa. Pero hoy los medios de comunicación, concretamente el Wall Street Journal, ha publicado una información sobre lo que realmente podría estar ocurriendo tras esa cancelación sospechosa. Podría poner, desde luego, en un brete al sector bancario, que ya está muy tocado, desde luego, aunque todavía no está del todo hundido, si es que utilizamos esa expresión para calificar lo que está pasando con los bancos. Dice el Wall Street Journal que si los reguladores dieron su negativa a dar el visto bueno a la oferta, fue por algo oscuro que encontraron en TD, en el comprador, en Toronto Dominion Bank. Concretamente, lo oscuro que decimos era la manera en la que el banco manejaba las transacciones sospechosas de clientes. El mayor obstáculo que dice el Wall Street Journal que encontraron los reguladores fue algo que pasó antes. Y es que la Oficina del Contralor de la Moneda y la Reserva Federal se negaron a darle un certificado a este banco, a Toronto Dominion, un certificado de buena salud en sus prácticas contra el lavado de dinero. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues básicamente que los reguladores financieros de los Estados Unidos no permitieron que se comprara un banco estadounidense regional que estaba en problemas, o al menos en el foco, en el ojo del huracán en las últimas semanas, porque no se fiaban de Toronto Dominion Bank por cuestiones, digamos, de lavado de dinero. Dice el diario americano que a los reguladores lo que les preocupaba era la manera en la que TD, Toronto Dominion, el banco canadiense que quería comprar First Horizon, había manejado transacciones inusuales en los últimos años y también la velocidad con la que había hecho algunas de ellas. Wall Street Journal ha hablado, por cierto, con varios abogados del sector del mundo financiero y dicen que no es normal que los reguladores se echen para atrás en una fusión bancaria y que acaben bloqueándola por completo. Y, por ejemplo, ponen el ejemplo de algo que pasó con otra operación en torno al año 2012. Entonces, un banco, el M&T Bank, quería comprar otro, Hudson City Bank Corp. Pero al gobierno le olían raro las políticas contra el lavado de dinero que tenía el banco comprador, es decir, M&T Bank. La pregunta que se harán ustedes es, ¿bloquearon por completo el acuerdo por culpa de eso, como ha pasado ahora? Pues la respuesta es que no. De hecho, revisaron el acuerdo y 3 años después del anuncio lo acabaron aprobando. Pero entonces, ¿qué pasa con TD, con el banco que quería comprar First Horizon y sacarle, entre comillas, de los problemas de ser un banco regional y un banco mediano? ¿Por qué los reguladores no se fían de las políticas que tiene este banco canadiense contra el lavado de dinero? Bueno, pues hay varias cuestiones. Por ejemplo, en 2022 se descubrió que la entidad
había cobrado a los clientes varios sobrecargos sin que dieran su permiso, su consentimiento. Por eso, TD tuvo que pagar 122 millones de euros. Y es que este mes de febrero, cuando se anunció precisamente el acuerdo para comprar First Horizon, el banco acordó pagar 1.200 millones, ahí es nada, por reclamaciones que están relacionadas con la participación de este banco, de TD, en un esquema Ponzi. Ya saben lo que es un esquema Ponzi, básicamente pues pagar a los nuevos que entran en el esquema, a los anteriores inversores en el esquema con el dinero de los nuevos inversores. Un esquema Ponzi, como se califica. Bueno, pues este esquema Ponzi, del que acusaron a este banco que iba a comprar First Horizon y que, bueno, pues acabó haciendo que este banco tuviera que pagar 1.200 millones, y quién sabe si al final también es una de las razones por las que los reguladores no han permitido que esta compañía compre este banco estadounidense. Es un esquema Ponzi que se llevó a cabo durante 2 décadas por el señor R. Allen Stanford. Fue condenado a muchísimos años de cárcel en 2012. Y por cierto, en ese lío del esquema Ponzi también estaban metidos otros bancos, otros bancos regionales como Independent Bank, pero también otros gigantes internacionales como HSBC. Desde luego que nada mal este escándalo de esquema Ponzi en el que estaban metidos los bancos. Pero claro, ¿en qué consistía la triquiñuela de este señor, Stanford, que al final era el que había involucrado a todos estos bancos tan grandes, incluso del tamaño de HSBC? Bueno, pues vendía certificados de depósito fraudulentos que habían sido emitidos por su compañía, por Stanford International Bank, una entidad que, por cierto, decía que invertía en fondos de alto rendimiento, de high yield y de bajo riesgo, pero la realidad realmente es que Stanford usaba el dinero para pagar a los nuevos inversores y financiar su estilo de vida también. Lo que se acabó descubriendo es que varios bancos habían dado préstamos inusuales y habían dado crédito al banco de Stanford e incluso usaban su reputación para respaldar a este hombre. Claro, así le ayudaban a entablar nuevas relaciones o evitar el escrutinio de otras instituciones financieras también. El fallo al final de este juicio también decía que era bastante posible que los demandados, es decir, que los bancos, acabaran sabiendo que la venta de esos certificados de depósito que hacía Stanford era inapropiada. Bueno, pues en ese lío estuvo metido el banco que ahora quiere comprar, o quería más bien, First Horizon, uno de los bancos regionales que está envuelto ahora en el pánico, por ser precisamente un banco regional. Y claro, que a uno de estos bancos, que muchos creen que pueden estar en peligro, lo vaya a comprar un banco que ha tenido que pagar 1.200 millones por estar involucrado en un esquema Ponzi y del que encima ahora las autoridades no se fían por las políticas de lavado de dinero que tiene el banco, solo demuestra que la confianza en el sector bancario y el pánico a que el sistema financiero esté podrido por dentro puede ser algo que efectivamente tenga bastante sentido. Y esto es solo uno de los oscuros secretos que hay en torno al sector bancario. Desde luego que no solo se queda en su gestión del riesgo de tipos de interés o lo que al final ahora ha llevado a que estos bancos estén en el punto de mira. También tiene mucho que ver esos secretos que guardan en torno a otras cuestiones como lavado de dinero o participación en esquemas extraños. Vamos ya con la siguiente clave de esta tarde.